Buenas tardes, compañeros y maestro. Capítulo 2. Problematización o de por qué hay que tener cuidado con lo que se desea. La problematización se considera como la primera etapa del proceso de las políticas públicas. Sin embargo, el tema de la problematización involucra muchos otros aspectos, como los factores que le explican y los riesgos que presenta. Por ejemplo, adoptar un problema como público cuando en realidad es privado, ya que sea porque es en beneficio de un grupo particular o porque puede ser resuelto mejor por actores no estatales. Tipos de circunstancias y problematización. Situación simple. Esto es, una circunstancia para la cual no se perciben efectos negativos que deban ser atendidos. Situación problemática. Se sucede con efectos negativos sobre un país, sociedad o un grupo. En inglés, estas circunstancias son denominadas issues, que podemos traducir al español como cuestiones. Problemas sociales. Estas son circunstancias negativas ya ampliamente aceptadas como tales y que causan abierta inconformidad o insatisfacción entre grupos significativos de la población, que reclaman que se tomen medidas para combatirlas. Problemas estatales. Circunstancias que según uno o varios órganos estatales tienen efectos negativos considerables y ante las cuales dichos órganos consideran que les corresponde tomar acciones y que por lo tanto son adoptados por ellos como problemas. Problematización. El autor considera más apropiado utilizar el término problematización, ya que esta etapa involucra en buena medida el proceso por el cual una situación se convierte en problema. En este texto se ofrece una versión propia del proceso de problematización basado en cuatro grandes subetapas. Percepción. La primera subetapa ocurre cuando un actor o agente percibe una circunstancia como situación problemática, con efectos sociales negativos, aun cuando no promueva dicha percepción entre otros agentes o grupos. Discusión. En esta subetapa, una situación se convierte en una cuestión discutida, si bien no necesariamente aceptada, por un número significativo de agentes o grupos como una circunstancia con efectos negativos que amerita tomar medidas. Adopción. Si después de la subetapa anterior, la cuestión es ampliamente aceptada, se convierte en un problema adoptado por la sociedad o por el Estado, ya que un agente estatal puede adoptar una cuestión aun si no se ha convertido en un problema social. Institucionalización. Esta última subetapa ocurre cuando el problema se incorpora formalmente a la agenda estatal porque existe un amplio convencimiento de que los efectos negativos de la circunstancia en cuestión son significativos y requerirán de acciones de mediano o largo plazo. En esta etapa se crean instituciones específicamente dedicadas a resolver el problema y se les asignan recursos públicos. Importancia de la etapa de la problematización. Diferentes autores distinguen las etapas como el proceso de las políticas. Schneider, con su obra El pueblo semisoberano, considera que la reducción de número de conflictos es una parte esencial de la política. Analiza en términos generales la problematización en relación al proceso y poder político. Una de las etapas más significativas son los efectos sobre las condiciones de una sociedad o nación, ya que mientras una situación no se reconozca como problema, no podrá haber diagnóstico ni formulación. La segunda, porque indica las prioridades de cada estado donde actúan colectivamente. La tercera, donde los asuntos se incluyen en la agenda estatal, donde una vez adoptado un asunto como problema estatal será difícil que deje de serlo. Una cuarta etapa es que en ella se define en gran medida la distribución del poder de una sociedad. Esto se refiere a quienes con su poder de presión logran que los asuntos de su interés se atiendan. Enfoques para un estudio de la problematización. Para que un estudio de problematización tenga seguimiento, la gente debe involucrarse en los asuntos públicos de su mayor interés. El autor nos habla que para que un tema de agenda esté en disputa debe tener tres requisitos. Atención amplia, que se refiere a accesos a los medios de comunicación que permitan llegar directamente a la sociedad. Interés compartido, que se refiere al interés de una parte considerable del público respecto a si se requiere algún tipo de acción. Percepción compartida por una parte significativa del sistema político, refiriéndose que el asunto esté en el ámbito de alguna agencia gubernamental. Solución de problemas. Nelson Polsby clasifica los casos de estudio en dos categorías de acuerdo con varias dimensiones. La primera, innovación aguda, lo llama así debido a que existe un transcurso muy corto entre la emergencia y la implementación de la solución del problema. Es decir, se debe actuar rápidamente sin la necesidad de tanta investigación, pero sí buenas decisiones.
La segunda, innovación incubada. En esta se requiere de bastante investigación, ya que no está catalogada como una solución de emergencia, sino más bien como una solución a un problema que se desea atacar desde raíz. Esta puede durar años en implementarse, ya que las ideas se van desarrollando conforme surjan las investigaciones. John Kingdon. Este autor busca explicar las agendas gubernamentales a partir de tres flujos de eventos. El primero, problemas. Este lo identifica por medio de indicadores, eventos y retroalimentación. Es decir, utiliza los indicadores para medir el grado del problema y cómo es que ocurre el evento, para poder encontrarle una solución. El segundo, política. Este se refiere a eventos de la política en general, todo asunto político que tiene que estar estipulado en la agenda. Por ejemplo, cambios de gobierno, asuntos de partidos políticos, entre otros. Y política pública. Este se refiere a los asuntos que involucran el desarrollo de alternativas para la solución de los problemas. También John Kingdon clasifica a la agenda en dos tipos, gubernamental y decisoria. La primera la menciona como aquellas listas de asuntos en la que los funcionarios están prestando seria atención, es decir, es aquella donde se descubren problemas y se necesita encontrar una solución, mientras que la segunda, la decisoria, Kingdom las menciona como listas de asuntos que se están colocando en una posición en las que se decide sobre ellos.